Todos tenemos un Judas dentro de nosotros. Mateo 26 del 14 al 25. Este es el tema que les traigo hoy. Todos llevamos un Judas dentro de nosotros. Dicho de otra manera, ¿cómo poder salir del Judas que llevamos dentro de nosotros? Mi nombre es Ángel Gallo, soy laico, católico, nicaragüense. Y antes de empezar, pongámonos en la mano del Señor. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque tu presencia ilumina mis días, tu compañía me guía por buen camino y tu bondad me llena de éxito, prosperidad y alegría. Te doy infinitamente gracias por ser tu Padre guiándome, protegiendo mi vida y la de mi familia, y que así sea. Amén. Bendito seas y alabado, Señor. Gracias por tanta misericordia, Dios mío. Bendito seas y alabado hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar leyendo a Mateo. Sepan que Mateo viene a narrar la negociación que fue a hacer Judas Iscariote ante los fariseos y los saduceos. ¿Para qué? Para traicionar al Señor. Así que trataremos hoy de sacarle el mayor provecho que podamos a esta lectura. Escuchemos Mateo 26, 14. Entonces, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue donde los sumos sacerdotes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mateo aquí señala que se llamaba Judas Iscariote porque había otro Judas, Judas Tadeo. ¿Qué significa Judas? Judas significa alabado. Mire qué significado más precioso, alabado. Y este Judas fue uno de los 12 discípulos de Cristo. Él fue llamado por Cristo y fue escogido por el Señor. Marcos 3:13, subió al monte y llamó a lo que él quiso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después de toda una noche de oración, Cristo quiso escoger y llamar a Judas para que formara parte del grupo de los 12 discípulos. Y podemos afirmar que Judas Iscariote escuchó toda la enseñanza de Cristo. Sí, él fue testigo de todo lo que el Señor hizo y fue testigo de toda la sabiduría del Señor. Porque él lo escuchó. Y no solo eso, él lo vio y lo pudo experimentar en su vida. Sobre todo en aquella misión donde el Señor envió a sus discípulos. Entre ellos iba Judas también. El Señor le da estas instrucciones para la misión. Mateo 10:7. Id y proclamad el reino de los cielos está cerca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto es interesante. Ver cómo Judas también... Escuche bien, cómo Judas también proclamó el reino. Judas también proclamó el reino de los cielos y añadió el Señor, Mateo 10:8, curad enfermos, resucitad muertos, expulsar demonios, gratis lo recibiste, gratis dalo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mateo enseña, gratis lo recibiste, dalo gratis. Miren, este trofita, este versito, no les gusta a los protestantes. ¿Y saben por qué? Porque ellos cobran el diezmo, ellos piden el diezmo. Y si no se lo da, le dice a su siervo que le está robando a Dios. Sin embargo, aquí dice, gratis lo recibiste, dalo gratis. De esta manera los protestantes también se convierten en otros Judas. ¿Lo escuchó? Usted también, hermano separado, al pedir el diezmo, usted se convierte en otro Judas. Gratis lo recibiste, dalo gratis. Y sepan algo. Es posible que Judas haya sanado enfermo y que haya resucitado muerto. Entonces la pregunta del millón, ¿qué fue lo que le pasó a Judas? ¿Qué fue lo que le pasó? Lo mismo que le pasó a los protestantes. Se les oscureció su mente, la soberbia se les salió por encima y se fueron a formar otra iglesia. Bien, sabemos por experiencia que es el pecado. El pecado es un misterio nefasto que oscurece la mente. La ambición te hace olvidar lo que tenías de parte del Señor. Al fin de cuentas, todo es una ilusión. Y lo que tenemos es un poder nuestro o una facultad innata en nuestra persona que lo traíamos intrínseco nosotros. En fin, algo personal que teníamos y que desconocíamos que lo teníamos, pero que ahora ya lo sabemos. ¿Saben? Hermanito, esto solo lo puede hacer el pecado. El pecado nos engaña, el pecado nos endurece, el pecado nos confunde. Pablo en la carta a los romanos nos habla de este misterio que es el pecado. Él dice que el pecado
toma ocasión de algo bueno y santo como la ley, es decir, los mandamientos, los preceptos, para atentarnos en contra del mandamiento. Sí, Señor, para atentarnos en contra del mandamiento. Y dice Mateo 26:15, y les dijo, ¿qué me daréis si os entrego? Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Palabra de Dios, te la amo, Señor. Aquí Judas está negociando. Y vean, Judas fue el que le preguntó. Sí, Judas fue el que llevó la propuesta. No fueron los fariseos, no fueron los saduceos, sino que fue Judas. ¿Qué me queréis dar a cambio? Entonces es claro que no fueron los fariseos ni los saduceos. No fueron los enemigos del Señor los que le propusieron a Judas que traicionara a Cristo. No, no fueron ellos los que buscaron a Judas. No fueron ellos, porque a ellos jamás se le hubiese ocurrido o que le pasara por su mente que uno de los discípulos del Señor estuviese dispuesto a traicionarlo. ¿Qué le parece? Y en buen lenguaje nicaragüense, esto a los fariseos y a los saduceos les cayó como anillo al dedo. Porque recuerden, los miembros del Sanedrín querían apresar a Cristo y estaban dispuestos a ofrecer y a dar lo que sea. Lo que sea, ¿lo escuchó? Lo que sea. Con tal de apresar al Señor. Pero como era la Pascua, ellos no querían crear tumulto ni alboroto. Querían que todo se hiciera y pasara desapercibido, en total silencio, como que si nada estaba pasando. Pero con la presencia de este traidor llamado Judas, para ellos fue como haberse sacado la lotería, es decir, el premio mayor. Esta fue la gran oportunidad que Judas le llegara a poner en sus manos. ¿A quiénes? A los príncipes del Sanedrín. Judas lo iba a conducir a Cristo, él lo iba a identificar y entregárselo sin mucho tumulto, sin mucho ruido, sin mucho escándalo. Así ellos podrían disponer de Cristo para hacer lo que ya tenían establecido, es decir, condenar al Señor a muerte. Sí, Señor. Le ofrecieron 30 monedas de plata a Judas. Y sepan que esto ya había sido profetizado. ¿En dónde? En Zacarías 11:12. Y también está en Éxodo 21:32. Ya se había fijado un precio a pagar de 30 siclos de plata si un buey corneaba a un esclavo inservible. Este es el desprecio que tenían los miembros del Sanedrín hacia Cristo. Y ahora también era el precio que Judas solicitó. Fijaron para él el precio de esclavo herido inservible. Y escuche lo que sigue diciendo Mateo. Cristo anuncia la traición de Judas Iscariote. Escuche bien, Mateo 26:21. Mientras comían dijo, os aseguro que uno de vosotros me entregará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nunca sabremos si Judas se sorprendió, se sobresaltó, se puso inquieto. La Escritura no lo dice. No sabemos si Judas se dio por aludido o a lo mejor no. ¿Saben por qué? Porque a veces el pecado siente seguridad de su impunidad. El pecado nos hace indiferentes, nos hace mirar de lejos, a considerar de lejos el sufrimiento de los demás. El pecado es una realidad nefasta. Si no, vean el ejemplo 2 de Samuel 11:12 y siguiente. Vean cómo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿lo escuchó? Un hombre conforme al corazón de Dios, así lo dice la Escritura, llegó a endurecer su corazón. Él no fue capaz de reconocer la palabra de Dios dada por el profeta Natán y tampoco reconoció el caso que se le estaba planteando. Sin embargo, quiero que sepan que David juzga al que lo hizo. ¿Escuchó? David juzga al que lo hizo y dice, ese merece la muerte y debe pagar 4 veces más el precio de la ovejita. ¿Y saben qué le dice Natán? Esto es duro. Ese hombre eres tú. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la diferencia
La diferencia está en que David inmediatamente dijo: pequé contra el Señor. Esa es la actitud correcta. Pero muchas personas no reconocen la palabra del Señor, sino que se quedan duros, en silencio, resistiéndole a Dios, levantando muros. Sí, levantando muros. Y dice Mateo 26, 22, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si ustedes se fijan, todos dudaron de ellos mismos. Pero sabían que el Señor les conocía muy bien. Y saben, esto es bueno. Sí, esto es bueno, que tengamos el temor de Dios y estemos conscientes de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Él está en todo tiempo y en todo lugar, hasta el último rincón del universo. Él lo sabe todo. Y de Él, nada ni nadie se puede escapar. Nadie puede escaparse. Sí, Señor, nadie. Y sigue diciendo Mateo 26, 23. Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en el plato, ese me entregará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, esto como que confunde un poco, porque todos mojaban el pan y comían también. Entonces, esto significa que el traidor sería uno de ellos. Uno de ellos. ¿Quién será? Aquel que moja el pan en el plato conmigo. Así lo dice el Señor. ¿Y quién mojaba el pan en el plato con él? Todos. O sea, que tiene que ser uno de ellos. Eso fue lo que dijo el Señor. Y si no, miren, debemos de creer que el anuncio del Señor, ¿sabe qué? Haría recapacitar a Judas. Y esto mismo debería suceder en nosotros. La palabra de Dios denuncia nuestros pecados. Pero sabemos que tenemos excelentes excusas, aunque nuestra conciencia esté en la oscuridad, aunque esté en las tinieblas, y aún así Dios está por encima de nuestra conciencia. Hermano, hermanito lindo, ¿sabe? El pecado endurece. Y endurece de tal manera que nuestra conciencia no nos delata. O es peor aún, nos excusamos. Entonces, si mi conciencia no me delata, me va a delatar la palabra de Dios. Dios quiere que así sea. Porque si hay humildad, sí, si hay humildad, ahí puede estar el gran don de la fe y del perdón. Y escuchemos lo que sigue diciendo Mateo 26, 24. Dice así: el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le habría valido a ese hombre no haber nacido. Palabra de Dios. Te la amo, Señor. Es duro. Sí, es duro esto. Y sepan, esto no tiene que ser así, o no debería de ser así. Pero sepan algo, va a llegar el momento en que el río de la gracia va a dejar de fluir. ¿Sabe? Nos puede llegar esta misma noche la pelona. Y tengamos que partir. Todavía la gracia está disponible mientras estemos escuchando. Sí, todavía la gracia está disponible mientras estemos escuchando. ¿Usted tiene la idea de las personas que se acostaron ayer? Sí, de las personas que se acostaron ayer con la esperanza de levantarse hoy y amanecieron muertas. No, ¿verdad? Pero usted está todavía vivo. Entonces, este juicio, este ay terrible, es para los que traicionan al Señor. No tiene que ser para usted. No, Señor.
Y le traigo buena noticia de parte de la palabra de Dios. Escuche, Romanos 6:23. Dice así: el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna unidos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El pecado, la muerte. El don de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús. ¿De quién usted se va a fijar hoy? ¿De quién se va a fijar para ser liberado del pecado y huir de la condenación eterna del Señor Jesús? Juan 10:10 lo viene a decir. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese que se le metió a Judas, después de recibir aquel bocado, ¿saben? Entró el diablo en él. ¿Para qué? Para robar, para matar, para destruir. ¿Y para qué vino el Señor? Para dar vida y darla en abundancia. Hermano, no es tan difícil de entender esto. Sí, no es tan difícil de entenderlo. El pecado es condenación eterna. Es infelicidad. Es desgracia. Jesucristo es la vida eterna. Él es felicidad. Él es la vida abundante mientras estemos aquí abajo. Porque la vida eterna es comunión con Dios. Y la iniciamos aquí con el estado de gracia. ¿Se acuerdan del relato de nuestro Señor Jesucristo con la mujer allá en el pozo de Jacob? Escuchemos Juan 4, 13, 14. Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Verso 14. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá jamás. Pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El agua del pozo está simbolizando todas las cosas perecederas de este mundo. La salud se va, el dinerito se va, el automóvil se pone viejito y se acaba, se hace inservible. Esta vida en este cuerpo de carne se va como el agua entre los dedos. Entonces, vamos a seguir buscando, fijándonos y poniendo nuestra esperanza para satisfacer esta sed interior que es una sed de eternidad. Esto es lo que tenemos nosotros, una sed de eternidad con Dios nuestro Señor. Así lo asegura San Agustín, así lo afirma. San Agustín decía: hemos sido creados para Él. Inquieta estará siempre mi alma hasta que descanse en Él. Todo lo demás es agua perecedera. Usted y yo queremos del agua que salta para la vida eterna. Y esa agua solo la puede dar Jesucristo. Vamos a cerrar esto. Vamos a concluir. Miren, Mateo 26, 25. Entonces preguntó Judas, el que iba a entregarle: ¿soy yo acaso Rabí? Le respondió: tú lo has dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús fue categórico. Judas fue uno de los 12. ¿Acaso soy yo uno de los tuyos? ¿Acaso soy yo uno de los tuyos? Y ¿saben qué? Nosotros los cristianos también formamos parte del grupo del Señor. En otras palabras, Judas solo puede ser uno de nosotros. Y aclaró Mateo, no dice sobre la participación de Judas. Sí, aclaro esto porque Mateo no lo dice. No habla sobre la participación en la Eucaristía de Judas, la que el Señor estableció en el versículo 17, 20. Y yo creo, hermanito, que el Espíritu Santo, el que inspiró las Escrituras, así lo planeó, así lo quiso, así lo tramó. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Ahora escúchenme. Nosotros debemos discernir también. Esto es importante. Debemos discernir también.
¿Saben? Debemos de pensar cuál debería ser nuestra participación, nuestro rol. ¿Cuál debería ser nuestra participación en la Eucaristía? Será una participación no interesada. Será una participación no desde la fe, no guardando comunión con Cristo. En otras palabras, es decir, una Eucaristía como la de Judas. O haremos una Eucaristía como los demás. ¿Sí? Como los demás en comunión con el Señor, no siendo perfectos todavía, no siendo santos como los demás discípulos, que no lo eran en ese momento, pero sí resueltos y dispuestos en gracia de Dios y no siendo traidores. Yo creo, hermanito, sí, hermanos católicos, yo creo que por eso el Espíritu Santo no nos lo quiso revelar. ¿Cuál fue exactamente la participación que tuvo Judas en esta Eucaristía? ¿Saben? Para que nosotros, viendo a Judas, podamos decidir cuál será nuestra participación en este sacramento. Sea una participación digna para estar en comunión con Cristo o en comunión con los 30 monedas de plata que ofrece el mundo. Usted tiene la palabra. Usted puede elegir. Usted tiene la libertad para escoger. Ahí se lo dejo. Concluyo pues. Aquí con esto ya termino. El relato de la institución de la misa está aquí. Sí, aquí está. En medio de esta narración, ¿saben? Para que usted y yo decidamos de una vez por todas, o el altar de Cristo, o el altar de los demonios. Según, como lo dice Pablo en 1 Corintios 10, 14, 22, Pablo señala lo que debemos hacer. Pablo nos advierte que frente al altar de Cristo, usted y yo tenemos y debemos de tomar una decisión. O el altar de Cristo o el altar de los demonios. Usted y yo no podemos permanecer indiferentes. Sí, indiferentes. No podemos estar disimulando. No podemos estar tibios. No podemos estar fríos. Y mucho menos Dios. El Señor así no nos quiere. Así no nos quiere, tibio. La Escritura dice, ni tibio ni caliente te vomito. Este relato está, escuche bien esto, se lo digo con mucho amor. Este relato está para que podamos reflexionar, para que podamos entender, para que maduremos en la fe y para sacarle el mejor provecho a lo que nos queda de vida. Que así sea. Que el Señor Dios, nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos bendiga siempre. Amén. Bien. Y por favor no se olviden de suscribirse en este canal católico dándole link y dándole clic a la campanita. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo, para que le lleguen todas las notificaciones de cada video que estaré subiendo y ojalá le ayude a crecer en esta fe católica. Y por favor, pongan sus sugerencias, sí, pongan sus sugerencias que son de gran ayuda para nuestro crecimiento espiritual. Adiós. Y se lo repito una vez más, no se olviden de suscribirse en este canal católico. Ay de mí si no evangelizo, Ángel Gallo. Esto es de mucha importancia. Hágalo, se lo pido, por favor. Adiós. Bien.